Muy buena noche tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos una sesión con un tema muy interesante que se titula Pandemias, su regulación y los protocolos de actuación. Para coordinar esta sesión se encuentra con nosotros la doctora Lourdes Mota Murguía, gracias doctora, profesora e investigadora del ITAM. El doctor José Ramón Cosío está recibiendo ahorita un reconocimiento importante por el propio ITAM y se disculpó con la audiencia. Así que le damos la palabra a la doctora para coordinar el simposio. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Quiero comenzar reiterando la disculpa de parte del doctor José Ramón Cosío Díaz, como ya lo dijo la presidenta, se encuentra recibiendo un homenaje y le fue imposible trasladarse para acá. Lo cual yo, la verdad, agradezco porque me veo ante un honor doblemente honrada. Primero, por estar coordinando una sesión en esta academia con la doctora Teresa Edita Corona, primera presidenta, y segundo, porque el mejor homenaje que yo le puedo rendir a José Ramón es representando. Él es mi profesor, es mi colega, mi amigo y además, como ustedes saben, un profundo estudioso del derecho y la salud. Además, déjenme decirles que el primer abogado en ser aceptado como miembro asociado de esta academia y, si no me equivoco, en el primer no médico. Entonces, nada fácil el representarlo, pero bueno, esa es mi forma de rendirle homenaje. Debo mencionar la oportunidad y la idoneidad de la propuesta que hizo el doctor Cosío de que se abordara el tema de las pandemias en esta sesión. Estamos a punto de cumplir 10 años de la pandemia de influenza H1N1. Y bueno, pues, lo primero es ya 10 años, ¿no? Parece mucho tiempo, pero no, lo cierto es que no han cambiado tantas cosas y es pues muy propicio el que podamos discutir sobre lo que ocurrió, y que también estamos preparados por si llegara una pandemia de influenza o de otra enfermedad. No quiero tomar más tiempo de las presentaciones, así es que me dispongo a presentar a nuestro primer ponente, el doctor Pablo Curi Morales, quien es médico cirujano, egresado de la UNAM, maestro en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología, especialista en salud pública, certificado por el Consejo de Especialidad correspondiente, diplomado en Salud Pública Internacional por la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, de manera conjunta con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC y egresado del Programa Especial de Alta Dirección del IPADE. Por más de 30 años ininterrumpidos ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiempo en el cual ha formado alrededor de 3,200 estudiantes, además de haber dirigido numerosas tesis. Durante el bienio 2009-2010 fue presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de esta Academia Nacional de Medicina, de la cual fue secretario adjunto durante el periodo 2009-2010. Cuenta con más de 169 publicaciones originales de alcance nacional e internacional sobre temas relacionados con la epidemiología, la prevención de las adicciones y las políticas públicas de salud. Ha sido coeditor de varias publicaciones, además de autor de numerosos capítulos en libros y tiene registradas más de 1,000 citaciones de sus artículos y publicaciones. Ha recibido diversos reconocimientos por su brillante trayectoria, entre ellos el Premio Dr. Everardo Landa, el Premio de Salud Pública Dr. Gerardo Varela, que otorga el Consejo de Salubridad General del Gobierno de la República, y el Premio Aida Weiss, que otorga el PUIS UNAM. Reconocido como uno de los principales expertos en el mundo en el tema de emergencias, seguridad en salud y pandemias, en 2009 fue llamado por la Oficina de la Presidencia de la República para apoyar los trabajos de respuesta epidemiológica ante la pandemia de influenza H1N1. Ha sido encargado, además, de organizar la respuesta en México ante amenazas como anthrax, influenza, ébola, entre otras enfermedades.
Ha participado en campo en más de 30 operativos de protección a la salud y prevención de enfermedades en situaciones de desastres naturales, entre los que destacan los vinculados con los huracanes Paulina, Ingrid, Manuel y Odil, además de las inundaciones de Tabasco en 2007 y recientemente los sismos de 2017. Fue director general de epidemiología y del Centro de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, además de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Doctor Curi, bienvenido. Pues muchas gracias. Prometo que voy a descontar el tiempo de presentación de lo que voy a ocupar para presentar. Desde luego agradezco al doctor José Ramón Cosío y le pido a la doctora Lourdes Mota que le transmita mi agradecimiento por invitarme a esta sesión, a los miembros de la mesa directiva de nuestra corporación, desde luego a la presidenta Teresita y a todo el equipo de la mesa directiva. Muchas gracias. A los señores académicos y a quienes asisten hoy a esta sesión. Y yo me había invitado el doctor José Ramón Cosío a dar una presentación que se llamaba Pandemia 2009, errores, lecciones y aprendizajes. La verdad es que quité la palabra errores porque cuando uno enfrenta estas cosas, los que nos ha tocado enfrentarlas, pues no puede uno hablar de errores. Cuando llegan las cosas como llegó la pandemia de 2009, pues uno hace lo que puede hacer con lo que tiene disponible de información. Debo aclarar que yo no estaba en la Secretaría cuando llegó la pandemia, yo acababa de dejar la Secretaría de Salud y efectivamente, bueno, pues me pidieron que llegara a apoyar los esfuerzos para lidiar con este problema. Entonces, yo haré alguna reflexión que creo que va a dar pie a las intervenciones posteriores que harán mis compañeros, la doctora Mota, el doctor Ruiz Matos y el doctor Betancourt, y pido de antemano, ofrezco una disculpa, si alguno de los eventos que relate, porque aquí hay gente que también vivió esos momentos, tiene algún error o alguna imprecisión, porque cuando preparé esto, pues le hice memoria, a través de la memoria ya pasaron prácticamente una década. El día 23 de abril se cumple 10 años, el 23 de abril de este año, 10 años de que se anunció que había algo raro y que había que cerrar las escuelas el día 24. Esa fue la primera medida que se tomó. Entonces, si tengo alguna imprecisión o omisión en lo que mencione, pues les pido a quienes sepan que así lo haga, que sean tolerantes conmigo y a lo de las preguntas, pues no se ensañen. Muchas gracias y en inicio, sí tengo que hacer un poco de historia sobre la influenza. La primera pandemia se reconoce por ahí de 1510, afectó a África y Europa, la primera pandemia de influenza. De hecho, en esa época no se conocía lo que era la influenza, fue después en el siglo XVI cuando los italianos le dieron la denominación de influenza porque decían que era una enfermedad producida por la influencia de los astros, por eso se llama influenza. Pero bueno, parece ser que esta fue de las primeras pandemias registradas. Es seguro que hubo anteriores, pero esta es de las primeras que se registró. Después hubo una hacia finales de los años 1880, de los 80, en esa década, en ese siglo, afectó a todos los continentes y causó elevada mortalidad, aunque no se tenía con claridad o no se tuvo una cifra estimada de muertos. Y la que más conocemos es la gripe española, mal llamada española, así se llamó, no porque haya iniciado en España, se sabe que inició en el medio oeste americano, se llamó gripe española, porque España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial y sí registró y sí dio a conocer lo que estaba pasando con influenza, cosa que, para que vean que no es nuevo, los países que estaban en conflicto no dieron a conocer la información. Entonces, por eso se le llamó gripe española, pero en realidad inició en los Estados Unidos y fue dispersada por los ejércitos americanos durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial y se estima que ocurrieron entre 40 a 100 millones de muertes. Después tenemos la gripe asiática en los años 50, con una diseminación mundial, 2 millones de muertes aproximadamente estimadas. La gripe de Hong Kong hacia finales de la década de los 60 del siglo pasado, con 1 millón de muertes. Y era el H3N1, el H3N2 que sigue circulando, quien la ocasionó en esa ocasión. Y luego, pues la que nos ocupa el día de hoy, que es la pandemia del 2009, causada por un virus AH1N1. Realmente los primeros casos se detectaron en California, en la zona de San Diego, ahí fueron donde se detectaron un par de adolescentes, por ahí del mes de abril, por lo menos que se supo que era esto, aunque en realidad se ha escrito mucho y parece ser que ya había empezado antes en algunos otros lugares, pero ahí fue cuando estuvieron los primeros casos, por lo menos detectados. Y fue la primera pandemia de este siglo. ¿Qué se tiene que tener para la preparación y respuesta? Pues planes para hacer frente a pandemias existentes o que puedan ocurrir y a nuevas pandemias o nuevas enfermedades emergentes. Es un hecho que va a haber una nueva pandemia. Es un hecho que va a haber una pandemia de influenza en el futuro y es un hecho que habrá alguna nueva enfermedad emergente
que quizá ni siquiera nos imaginemos en los próximos años, en las próximas décadas. Eso va a ocurrir. Los planes deben de ser entre los sectores para mitigar el impacto de una pandemia porque afecta a toda la sociedad. Afecta a la salud, desde luego, pero también afecta a la economía, también afecta a la salud, la seguridad pública, afecta a los servicios básicos y la lista puede crecer y crecer y crecer, como lo atestiguamos durante 2009 y como fuimos también testigos de manera indirecta cuando ocurrió, que no fue una pandemia, pero sí fue un gran brote y un problema muy serio en África, el ébola, donde se afectó prácticamente la economía, y no solo la economía, sino la vida de 3 países africanos por la presencia de una enfermedad como el ébola. ¿Estábamos preparados? Porque esa es la pregunta. Yo les diría, yo creo que sí estábamos preparados. La respuesta en México es responsabilidad del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que fue establecido por acuerdo secretarial en 2003, e incluye la participación en este comité de las dependencias federales que son relevantes para dar una respuesta ante la posibilidad de una emergencia o una enfermedad emergente, como pudiera ser o es una pandemia. Trabaja a nivel nacional a través de los comités estatales para la seguridad en salud. El Comité Nacional había establecido en 2004 un grupo de trabajo de pandemia de influenza. Este grupo desarrolló el Plan Nacional de Preparación y Respuesta para una Pandemia de Influenza, que se presentó en la administración del presidente Fox en octubre de 2005 por el secretario Julio Frenk en aquel entonces, ante todo el gabinete legal y ampliado del gobierno federal. Esto se hizo a finales de 2005. Y en 2006, el día 10 de octubre de 2006, si no me falla la memoria, se llevó a cabo un ejercicio a escala real en 4 estados de la República: Chihuahua, Hidalgo, la Ciudad de México y se me olvida uno, Miguel, tú te acordarás. Pero bueno, en fin, en 4 estados donde participaron, y Tabasco, en donde participaron cerca de 4,000 personas. Fue un ejercicio que inició a las 8 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. Los resultados se publicaron, eran del conocimiento, es decir, sí había una experiencia y evidentemente había la posibilidad de instrumentar acciones coordinadas para hacer frente a necesidades de atención y reducir el impacto. ¿Qué líneas de atención tenía este plan? Desde luego la coordinación fundamental, la vigilancia epidemiológica para detectar la llegada de los primeros casos, la atención médica, que es fundamental para este tipo de eventos, la difusión de información y la movilización social, en donde sin duda se requiere de la participación de la sociedad para hacer frente a estas amenazas, y un componente que era la reserva estratégica en aquel entonces de Oseltamivir. ¿Sabíamos qué podía pasar y qué impacto tendrían las acciones del plan? Sí sabíamos. Había ya publicado algún artículo justo en la Gaceta Médica de México, bajo un escenario similar al del 1918, donde se estimaba que podría haber 35% de la población infectada, habría diferentes panoramas, cuadros asintomáticos, leves y graves, 200,000 muertes se podría estimar, 25 millones de consultas y 500,000 hospitalizados en un plazo de 6 meses, si se hubiese comportado con los parámetros de la del 2018, porque esto se hace a través de modelaje. Y también se sabía, y eso se sabe, y ahí están las fuentes, que si uno hace intervenciones que van desde las medidas de distanciamiento social hasta otras medidas como puede ser más adelante la vacunación, lo que pasa es que la curva de una pandemia de influenza, lo que ocurre es se desvía hacia la derecha, es decir, tarda más en llegar el impacto y por supuesto la magnitud del impacto, como se ve ahí en el área bajo la curva, que es el número de casos, disminuye. Es decir, sí se sabe qué es lo que ocurre cuando hay intervenciones que tienen que ver con, insisto, estas acciones de distanciamiento social, atención médica, etcétera, las que ya he más o menos descrito. Entonces sí se sabía. ¿Qué fue lo que pasó? Déjenme hacer una cronología, y es aquí donde, insisto, puede haber fallado la memoria, pero más o menos les puedo decir que desde febrero, y lo pongo en interrogación porque no está claro, pero seguramente, y eso sí lo puedo asegurar, ya en marzo y por supuesto en abril de 2009, ya se había observado un comportamiento inusual de casos de enfermedad respiratoria aguda grave. ¿Por qué inusual? Porque había afectado a adultos jóvenes con un virus de la influenza que no había podido tipificarse en aquel entonces en el sistema, digamos, de laboratorios de nuestro país, encabezado por el INDRE, como hoy lo es todavía, pero que no tenía la capacidad que hoy tiene de determinar todos los subtipos de influenza que hay. El 17 de abril se emitió una alerta epidemiológica por la Dirección General de Epidemiología, y durante el mes de abril se empezaron a enviar muestras a Canadá. Déjenme decirles que esto estaba protocolizado, porque en México es desde la época del anthrax,
es parte del G7, de una iniciativa que se llama la Iniciativa Global de Seguridad en Salud, donde participa el G7 y México, y una de las cosas que establecía ahí es apóyense en los laboratorios del CDC o en el de Winnipeg en Canadá cuando tengan alguna emergencia como tal, y fue lo que se hizo y se enviaron muestras a Canadá. En abril 23, pudiera haber sido unos días antes, pero en abril 23, hasta donde recuerdo, se recibieron los resultados y se corrobora que era una nueva cepa de H1N1, y a las 10:11 de la noche el secretario Córdoba con el secretario Martínez Poblete del Estado de México salen ahí con el, no me acuerdo ahorita quién es el secretario de la Ciudad de México, pero quien estaba, salen a dar una conferencia de prensa donde dicen que al día siguiente hay que cerrar las escuelas y las universidades. Eso era un viernes 24, porque había una nueva cepa, y el día 24, insisto, se cierran las escuelas y se convoca una reunión urgente del Consejo de Salubridad General, que por primera vez, por lo menos en la etapa moderna del Consejo, es presidida por el presidente Calderón. Es la primera vez que se preside una reunión y se toman algunas decisiones a las cuales haré alguna alusión. Del 24 de abril en adelante, se solicita información de los casos y muertes por diversas vías, desde la propia Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Salud, la Oficina del Secretario, entre otras. Es decir, hubo diversas solicitudes de información. Se recurre a organismos internacionales, la OMS, la OPS y desde luego el CDC de Atlanta, que participan activamente con el INDRE y la Unidad de Inteligencia para Emergencias Sanitarias. Se muestrea a prácticamente todo caso que parezca influenza. La verdad es que eso generó una sobrecarga en el INDRE y se tuvieron que enviar muestras a Canadá y a los Estados Unidos porque no había capacidad para resolver todas las muestras que se tenían. Y se emiten varios reportes al día del número de casos y las muertes. Algo que sí pasó ahí, que nos dejó una lección, es que se informaba a la OMS y a la OPS antes de que el secretario saliera a los medios. Entonces ya traían la información y lo cuestionaban, cuando la verdad es que deberíamos de haber informado primero en las conferencias y después a la OMS, a la OPS. Se pusieron en marcha, insisto, en este periodo, a partir de que se supo que era una nueva pandemia, o una nueva pandemia por un nuevo virus, medidas de distanciamiento social. Ustedes recordarán que se cancelaron eventos masivos, o por ejemplo hubo partidos en el Estadio Azteca donde no había público, hay algunas fotos donde están jugando el equipo y el estadio vacío. Otras medidas como el uso del cubrebocas, el no uso de la corbata. La reserva de oseltamivir, aquí está el doctor Ponce de León, estaba destinada para reconstituirse en solución, pero bueno, la quisieron reconstruir en pastillas y hubo algunos problemas por ahí. El 27 de abril la presidencia solicita asesoría externa y a partir del 1 de mayo lo que se hace es un solo corte de información, siempre a las 5 p.m. Eso ordena un poco este tema del envío de la información. Un solo canal de comunicación, se decide que haya 2 conferencias de prensa por el secretario, una matutina y una vespertina, y la información que se presenta y que se corta se presenta una vez al día, una presentación que a partir de ahí se actualiza cada 24 horas para evitar la confusión de que hoy nos dicen que son 15, mañana no son 20 y que sí ocurrió en su momento. De mayo a septiembre de 2009 se fortaleció la capacidad de respuesta. ¿Por qué? Se compraron ventiladores mecánicos, los compró el INER. Ya después habría que discutir si se distribuyeron bien o no, pero sí se compraron. Se negoció para recibir la vacuna. Debo decir que la vacuna no es la mejor medida cuando hay una pandemia de influenza, porque tarda mucho en llegar, por el tiempo de producción. La verdad es que hay otras medidas más efectivas. Y desde luego se hizo una revisión de la vigilancia epidemiológica, y lo que produjo esa revisión es lo que aún hoy está vigente, que es el sistema de vigilancia epidemiológica de influenza, que se ha ido perfeccionando y por supuesto que se puede perfeccionar aún. En julio hubo una reunión en Cancún donde estuvo la directora de la OMS, la doctora Margaret Chan. Debo señalar que la OMS se tardó desde abril hasta junio, prácticamente 3 meses, en declarar que había una pandemia. Eso fue lo que tardó, porque había todo un proceso que también se tuvo que modificar a raíz de lo que ocurrió con esta pandemia para que hubiera las declaratorias. Y ahora lo que ha pasado es que ya ahora se habla de eventos de importancia en salud pública y a veces se les ha pasado la mano. Por ejemplo, en el ébola se tardaron en reaccionar y con el Zika sobre reaccionaron, luego tuvieron que echarse para atrás. Entonces, es bien difícil. La verdad es que es muy fácil decir que esto estuvo bien o que estuvo mal, pero estar ahí, tener que tomar las decisiones, no es cosa sencilla. No es un tema trivial, hay mucha responsabilidad y hay muchas presiones de toda índole para tomar esas decisiones. Debo decir que hacia agosto, septiembre ya se declaró como concluida la fase crítica de la pandemia. ¿Cuál fue el resultado? Pues ahí está la curva del 2009. Y no es que después no haya habido el mismo número de casos, lo que pasa es que, insisto, aquí se muestrearon todos los influenza-like o aquellos que parecían influenza,
Y la verdad es que los protocolos de vigilancia hablan de que se debe de muestrear el 100% de los casos graves y solo el 5% de aquellos que parecen. Entonces, evidentemente, cuando se muestrean todos, pues pasaron estos picos. Y ahí está la historia de la influenza hasta el 2017. ¿Qué aprendimos? Bueno, aprendimos que la nueva cepa resultó ser más agresiva que las que circulaban previamente, pero no como se esperaba, porque para eso nos estábamos preparando, para la H5N1, que es la famosa mal llamada gripa del pollo, que tiene una letalidad del 60 al 70% y que sigue circulando, pero esa era la que esperábamos, afortunadamente no llegó. También ya sabemos que desde 2010 es estacional y año con año se incluye en la vacuna que se aplica en México. Prácticamente no ha cambiado. Ese componente de la vacuna sigue siendo la misma cepa desde el 2009 a la fecha, con alguna variante pero mínima. Además de que aprendimos también que además de los grupos habituales, que son los extremos de la vida, afecta a jóvenes y mujeres embarazadas y su tasa de letalidad es mucho más alta que las de otras cepas en términos generales, pero particularmente en personas con comorbilidades como diabetes descontrolada, obesidad mórbida o enfermedades respiratorias o cardiovasculares, que no ha sufrido hasta ahora mutaciones importantes y que prácticamente, aunque se han descrito algunos casos de resistencia o celtamivir en algunos países, no hay una resistencia importante a estos medicamentos por parte del H1N1. También aprendimos que se debe actuar de manera inmediata aún en un entorno de incertidumbre, y eso fue lo que hicieron las autoridades en su momento, que es lo que tenían que haber hecho y qué bueno que lo hicieron, pero que deben de seguirse los protocolos establecidos y contar con el apoyo desde el más alto nivel. La verdad es que ahí, desde la decisión del presidente de la República de presidir el Consejo de Salubridad General hasta hacer un decreto delegatorio de funciones al secretario, etcétera, etcétera, si eso no se hubiera dado, difícilmente se hubiera podido reaccionar como se reaccionó. Muy importante, también se aprendió que la planeación previa es indispensable y debe ponerse en práctica, que los problemas surgieron, algunos de los que surgieron, porque en la etapa de elaboración del plan, y ahí tengo que reconocer, esa me tocó a mí, el componente multisectorial no se culminó. Créanme que fue un problema muy complicado lograr que la Secretaría de Hacienda entendiera, que Relaciones Exteriores entendiera que esto podía pasar y que tenían que tener un papel importante. De hecho, nunca lo entendieron y por eso no se completó el componente multisectorial y en el momento de respuesta pues había un vacío de este componente. El plan debe revisarse, también aprendimos, de manera continua para afinarlo, y ante una nueva pandemia, como digo ahí, cuya probabilidad de ocurrencia es 1, o sea, va a ocurrir una nueva pandemia, hay una mejor respuesta institucional, interinstitucional e intersectorial. Creo que también aprendimos que se deben de fortalecer los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Ya existen los mecanismos, ahí cito algunos, pues hay que fortalecerlos, no hay que dejarlos caer y sobre todo, como digo ahí, utilizarlos adecuadamente. Creo yo que la puesta en práctica de medidas efectivas de distanciamiento social y que la población las asumiera muestra la confianza que se tenía en ese entonces y que creo que se sigue teniendo en la autoridad sanitaria. Creo que esta confianza debe fortalecerse y que el gobierno debe utilizar todos los medios posibles para que así sea. Y también señalar, las vacunas llegan tarde y no son la solución en la etapa crítica de una pandemia de influenza. La participación de los organismos como OMS, OPS, CDC es muy importante, pero debe ser acotada y orientada a recibir el apoyo cuando es necesario. Debe de haber, porque no los hay necesariamente, mecanismos globales de comunicación de riesgo más eficientes y fortalecer algo que es muy importante, la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional. Y, por supuesto, exigir una respuesta más rápida y evitar situaciones como las que ya describí, tardanza en el caso de ébola o sobrereacción en el caso de Zika. Debe reconocerse que la oportunidad en la notificación de México ayudó a que el resto del mundo se preparara. Nos costó, porque nos costó que nos señalaran y la gripa mexicana y bla, 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 pero sí ayudó. Valdría la pena, y esto lo intentó hacer en su momento el secretario Córdoba y no lo logró, no por él, sino porque no hubo la respuesta global, de hacer mecanismos compensatorios, porque nos amolaron a nosotros por ser honestos, pero por ejemplo, unos años antes, en el 2003, China no había dado a conocer el SARS, se dispersó, tuvo mucho impacto y no pasó nada. Entonces habría que buscar alguna forma para compensar a quien sí lo hace con oportunidad y sancionar a quienes no lo hagan. Fue clara la necesidad de fortalecer el sistema de vigilancia y el apoyo de diagnóstico de laboratorio. Hoy contamos con un sistema robusto, siempre perfectible, y la capacidad del INDRI, de la red y los laboratorios estatales de salud pública es adecuada, aunque falta fortalecer todavía los aspectos clínicos hospitalarios en ese sentido. La pandemia tuvo un efecto positivo en ámbitos de higiene elementales como lavarse las manos,
estornudar de etiqueta, que es en el ángulo que forman el brazo y el antebrazo, y por supuesto la vacunación. Pero no hay que olvidarlo, porque ya se nos olvidó usar el alcohol gel. ¿Se acuerdan que en esa época en todos lados había, ahora ya no hay? Y eso sirve para todo, no nada más para influenza, pero se nos olvida y hay que estarlo recordando. Reflexiones finales. ¿Estábamos preparados? Sí, sí estábamos preparados. Creo que hay que tener calma, considerar algunos elementos para la toma de decisiones en momentos de crisis como la que representó esta pandemia, que son la información, y en aquel entonces se tenía, aunque limitada, pero se tenía, experiencia y había experiencia, y por supuesto el sentido común. Siempre se puede mejorar en la preparación. Hay que revisar y actualizar de manera permanente los planes y protocolos. Hay que hacer ejercicios tanto de escritorio como mejor si se puede de escala real y repetirlos, lo cual no es fácil porque son costosos, pero hay que hacerlos. Y por supuesto que el distanciamiento social y las medidas básicas de higiene hoy siguen siendo centrales, no las únicas por supuesto, en la respuesta ante amenazas como esta. La vacuna en el caso de la influenza va a llegar tarde por los tiempos de elaboración. La educación y la promoción de la salud deben ser eje de la respuesta ante enfermedades emergentes. La comunicación de riesgos es fundamental. Se aprendió también que es mejor tener un solo vocero, capaz de traducir lo complejo a un lenguaje sencillo y que pueda ser comprendido por el público en general. Y eso no todo el mundo lo tiene, esa capacidad, hay que buscar quien lo pueda hacer. Se debe cuidar y fortalecer las instituciones nacionales, trabajar al interior del sector y entre los sectores. Trabajo con organismos multilaterales o extranjeros, muy importante, pero respetando capacidades nacionales, estatales y locales, y no se debe olvidar la necesidad de contar con insumos y personal para responder a la siguiente emergencia. Esto significa que hay que tener reservas estratégicas de insumos y medicamentos y capacitación permanente al personal de salud. No tengo duda de que llegará una nueva pandemia de influenza. El reloj sigue su curso. El problema es que no sabemos cuál es la hora que está marcando. Muchísimas gracias. Bueno, con su permiso, señora presidenta, ahora me corresponde a mí presentar el tema de legislación en materia de pandemias. Al igual que el doctor Curi, me vi tentada a modificar el título del tema que se me había asignado, porque en realidad legislación en materia de pandemias prácticamente no tenemos. Pero, bueno, justamente por respeto al doctor Cosío no lo hice, así es que, bueno, no les voy a platicar solo de legislación, les voy a platicar de otras cosas. Lo que les voy a explicar o cómo he estructurado la presentación les voy a hablar del marco jurídico pre, durante y post la pandemia de 2009. Para que sepamos qué es lo que se había construido, que ya existía desde tiempo antes para hacer frente a una situación como esta, la serie de documentos que se emitieron cuando se estaba viviendo la emergencia y qué nos quedó, para después concluir con lo que tenemos que hacer porque, pues como ya mencionaba, no tenemos una legislación adecuada en materia de pandemias. El Reglamento Sanitario Internacional se modificó en el año de 2005, como ya explicaba el doctor Curi. Ahí se estableció un concepto que es el de emergencia de salud pública de importancia internacional, que tiene que reunir varios elementos: ser un evento extraordinario, que ponga en riesgo la salud pública de otros países por cuestiones de propagación, que pueda requerir la respuesta coordinada internacional, y tiene que ser determinada por el director o directora de la Organización Mundial de la Salud, contando con la opinión de un comité de expertos. Eso ahí estaba. México, para México esta disposición es de carácter vinculante, aunque no hay sanciones. Y luego nos vamos a la Constitución, que la Constitución pues estaba todavía, esa sí estaba más moderna, aunque esto está desde que se expidió. Y en el artículo 76, fracción 15ª, base segunda y tercera, establece que en casos de epidemias de carácter grave, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente medidas preventivas a reserva de ser sancionadas después por el presidente de la República. Esto es lo que da fundamento a una figura que existe en la Ley General de Salud, que es muy peculiar, que se llama Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General y de la que les platicaré en un momento más.
También dice que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Ya nos hablaba el doctor Curi de lo difícil que fue establecer esa coordinación. Entonces, esto que dice la Constitución de que le tienen que hacer caso a la Secretaría de Salud, pues no es necesariamente cierto. Bueno, después está la Ley General de Salud, donde está esta figura de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, que les decía yo que es muy peculiar porque casi equivale a una suspensión de garantías. La Secretaría de Salud se convierte prácticamente en la máxima autoridad del país y el presidente sanciona después, eso quiere decir, o sea, el presidente respalda las medidas que haya tomado la Secretaría de Salud. ¿En qué caso se aplica o se puede aplicar? Bueno, pues una epidemia de carácter grave, ante el peligro de invasión de enfermedades transmisibles, y dice lo mismo que la Constitución. La Secretaría tiene que tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar los daños a la población y ya después se entenderá con el presidente. El Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, puede emitir decretos, está facultado para emitir decretos para señalar regiones o en todo el territorio del país que quedan sujetos a esta acción extraordinaria. ¿Y por qué es importante? Porque pues la Secretaría de Salud tiene una serie de facultades sobre otras instancias gubernamentales, pero también sobre los privados. Un ejemplo de las atribuciones que tiene, y por cierto, este es el único o casi el único artículo de la Ley General de Salud que menciona la existencia de brigadas especiales para la atención de este tipo de situaciones. Pero, bueno, nos dice el artículo que la Secretaría puede decirle a las autoridades federales, estatales y municipales que tome medidas, que realice actividades que se necesitan necesarias y que incluso obtenga la ayuda de los particulares. Y existe la obligación de los particulares de obedecer, que puede establecer limitantes al derecho constitucional a la libre a la libre asociación de personas. Puede decidir que las personas no se reúnan, puede evitar que las personas entren o salgan de una determinada localidad o de un determinado domicilio. También puede regular el transporte terrestre, marítimo o aéreo y hacer uso incluso de los vehículos del gobierno, pero también de los particulares. Y como nuestra ley, aunque es de 83, ya está un poco viejita, pues habla de usar los servicios telefónicos, telegráficos y de correos, así como transmisiones de radio y televisión. O sea, el Internet todavía no está mencionado. Otro artículo que les quiero mencionar de la Ley General de Salud como parte de la legislación prepandemia es el artículo 404, que establece las medidas de seguridad y que señala que estas medidas pueden ser instrumentadas por la Secretaría de Salud Federal o por las autoridades estatales. Sin embargo, no está muy claro cómo se aplican en casos de una emergencia. Entonces, ¿cómo se aplican? Sobre todo en el sentido de qué persona es la que va a dar la orden. Y al no haber claridad en qué personas pueden dar la orden, queda todo a que lo haga el secretario. Y no ante la atención de cualquier emergencia vamos a estar llevando al secretario a que firme una determinada disposición, porque en la aplicación de las medidas de seguridad se violentan los derechos humanos de las personas. Y varios contenidos en tratados internacionales o en la propia Constitución de la República. Las medidas de seguridad, se las digo muy rápido: el aislamiento, la cuarentena. ¿Quién va a firmar la cuarentena? Hablaba el doctor Curi del caso del SARS. ¿Quién hubiera firmado la cuarentena de un avión donde se ubicó que había una persona que tenía algunos de los síntomas de la enfermedad? Si después eso no era, hay una responsabilidad objetiva del Estado que implica mucho dinero.
y pues claramente la aerolínea no se iba a quedar con los brazos cruzados. La observación personal, la vacunación de personas, la vacunación de animales, destrucción y control de insectos, suspensión de trabajo, suspensión de mensajes publicitarios, emisión de mensajes publicitarios para advertir peligros de daños a la salud, asegurar y destruir objetos, desocupación o desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general de cualquier predio. O sea, imagínense que llega alguien de la Secretaría y les dice que tienen que abandonar su casa en ese momento. Ocurre muchas veces en casos de desastre, pero ahí es tal vez más fácil para las personas, para la comunidad, para los individuos, el ver ese riesgo que es inminente. En el caso de una pandemia no necesariamente es así. Y bueno, nos señala la ley que son de inmediata ejecución. Después hay disposiciones administrativas prepandemia. O sea, ya no estamos en la ley, teníamos también como soporte para responder ante una pandemia la norma de vigilancia epidemiológica, que había sido actualizada en 1999, esa era la que teníamos en ese momento, y como ya platicaba el doctor Curi, se creó el Comité Nacional para la Seguridad en Salud. Sin embargo, se creó mediante un acuerdo secretarial, es decir, la participación de los demás, de las demás instancias que estuvieran fuera del sector salud es prácticamente voluntaria. No hay una obligación de comparecer. Creo que sí lo han hecho, pero bueno, ¿qué es la definición de lo que es el comité? Pues es la instancia encargada del análisis, definición, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad en salud de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con el objeto de contribuir a establecer un blindaje de atención y prevención, así como los instrumentos capaces de abordar rápida, ordenada y eficazmente urgencias epidemiológicas y desastres. Como ya lo mencionó el doctor Curi, lo preside el secretario de Salud y están las demás instancias del sector. Después se emitió el 19 de julio de 2006 un acuerdo del Consejo de Salubridad General, el acuerdo por el que se establecen las actividades de preparación y respuesta ante una pandemia de influenza. Ese acuerdo fue importantísimo porque le dio obligatoriedad, al menos entre todos los integrantes del Consejo de Salubridad, al Plan Nacional de Preparación y Respuesta que ya explicó el doctor Curi. Se señala ahí que el Comité Nacional para la Seguridad en Salud sería la instancia de coordinación de todas las acciones de prevención y protección para poder enfrentar eficazmente una eventual pandemia de influenza. Y se dice que, al menos en el país, se va a considerar que hay una pandemia cuando el secretario así lo declare en ejercicio de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, y se establece que se tienen que tener recursos asignados para poder responder, y se señala que entre los recursos que se van a asignar estarán los del Fondo de Gastos Catastróficos, y que en ese mismo acuerdo queda incluido dentro de la lista de enfermedades cubiertas por el Fondo de Gastos Catastróficos. Y van a decir, ¿por qué tomó tanto tiempo para explicar este acuerdo? Y todavía no estamos en la pandemia, porque llega el cambio de gobierno, y hay que inventar el hilo negro, todo lo anterior estuvo mal, y entonces hacen el acuerdo por el cual se establece la obligatoriedad para desarrollar una estrategia multisectorial del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza. Eso es 3 de agosto de 2007. Ahí, además, empieza desde mi perspectiva, un desorden. Aquí, el Comité Nacional para la Seguridad en Salud ya no está mencionado. Se dan 6 meses para prepararse. Se establece que cada uno de los integrantes del Consejo de Salubridad General va a tener que hacer su propio plan para tomar medidas internas ante la contingencia. Entonces, lo que se había logrado en el acuerdo anterior, que era una coordinación, una vinculatoriedad del Plan Nacional, se pierde en
Y llega incluso este acuerdo a señalar que el Consejo de Birmex tiene que tomar las medidas necesarias para que se realicen las negociaciones y los contratos que se requieran para iniciar y mantener la producción nacional de vacunas estacional y pandémica lo antes posible. Les puedo decir que esos contratos ya se habían firmado y se los puedo decir porque a mí me tocó participar en la elaboración de los mismos. Entramos en la pandemia. En la pandemia no se emitió ninguna disposición legislativa, fueron únicamente disposiciones administrativas. La primera de ellas fue el decreto expedido por el presidente de la República, por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica. Un nombre medio extraño, ¿no? Se expide con fundamento en la acción extraordinaria en materia de salubridad general, pero aquí no se está hablando todavía de una pandemia, aunque les digo que esto ya es del 25 de abril. Y lo que se hace es un listado de las medidas de seguridad de la Ley General de Salud, que ya les platiqué de ellas, y se las encomiendan al secretario de Salud. Y regreso al punto, el secretario de Salud va a estar en todos los frentes operativos tomando decisiones o firmando órdenes. No lo creo. Después se emite el acuerdo expedido por el secretario de Salud del 30 de abril de 2009, por el que se ordena la suspensión de labores en la Administración Pública Federal y en el sector productivo de todo el territorio nacional durante el periodo del 1 al 5 de mayo del 2009. Y dice que se exceptúan las labores que resulten indispensables para hacer de manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia. No se dice cuáles son estas. Se le deja a los titulares de las secretarías, de las entidades, que identifiquen qué áreas van a continuar prestando servicios en ese periodo y si son indispensables para afrontar la emergencia y seguir dando servicios y provisión de bienes indispensables para la población. También se establece que los transportes tienen que seguir operando y que van a seguir funcionando aeropuertos, carreteras y autopistas. Después, algo que les va a sonar raro, porque yo creo que a todos les tocó ver que los restaurantes estuvieran cerrados. A mí, de hecho, me tocó que me cerraran la puerta de un restaurante en la cara porque se había dado el aviso de que se tenían que cerrar ciertos establecimientos. Pues en este acuerdo se dice que en el sector privado van a tener que seguir laborando las empresas, negocios, establecimientos, todos los que resulten necesarios para la contingencia. Y se entiende, pues, hospitales, clínicas, farmacias, servicios médicos, pero después empieza que los servicios financieros, telecomunicaciones, medios de información, servicios hoteleros y restaurantes. Ya no les sigo ahí con que los supermercados. Pues lo cierto fue que muchos establecimientos mercantiles se vieron obligados a cerrar. Entonces, esto implica que hay una contradicción. Y además, el secretario de Salud, que según lo que hemos visto, tiene que ser el que haga frente a este tipo de cuestiones, o sea, el que en uso de sus funciones de rectoría conduzca la respuesta a la pandemia, en este acuerdo dice que exhorta a las entidades federativas y municipios a que se sumen al acuerdo. Exhorta. O sea, a mí, esto de verdad me parece que en un momento como el que estábamos viviendo no era lo más adecuado. Después, es de verdad, una joya, porque si ya habían hecho en 2007 su acuerdo del Consejo de Salubridad General, en 2009, el 30 de abril, hacen otro acuerdo del Consejo de Salubridad General en el que dice que ratifican el que establece las actividades de preparación y respuesta ante la pandemia de influenza. Y vuelve a decir algo que ya se había dicho antes, que la influenza debe estar considerada dentro de las enfermedades que generan gastos catastróficos
y bueno, que se tienen que considerar los fondos, los recursos de ese fondo para todas las actividades que se requieran para dar respuesta. Después tenemos otro acuerdo secretarial del 30 de abril de 2009 que se refiere a la venta de medicamentos, específicamente al oseltamivir y al zanamivir. Ahí lo que se dice es que para poder vender cualquiera de los medicamentos que contengan estas sustancias se tiene que hacer mediante receta médica y que esa receta médica deberá retenerse en la farmacia que la surta mientras se mantenga la situación de emergencia y además llevar un registro como si se tratara de medicamentos controlados. Ya voy a... Bueno, después viene un acuerdo que emite también el Consejo de Salubridad General que obliga a algo que ya es obligatorio, a usar la plataforma de vigilancia del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Eso está en la norma. Eso no se tenía que emitir, en un acuerdo. Y el hacerlo, de cierta forma, le quita poder o la comprensión de que ya la norma es vinculante. Bueno, después, el 2 de mayo se emite otro acuerdo, este es también del Consejo de Salubridad General, en el que se exhorta al secretario. Y eso es increíble porque el secretario está en el Consejo de Salubridad General, a que como ya iban a iniciar las campañas electorales para las elecciones federales y estatales y las actividades de capacitación por parte del entonces Instituto Federal Electoral y de los institutos estatales, pues que se sugirieran algunas medidas para que estas actividades se pudieran llevar a cabo sin que pues se fuera a afectar lo que se estaba haciendo para mitigar la pandemia. La verdad es que yo no conozco ninguna de esas recomendaciones, no sé, doctor Curi, si usted las conoció, pero bueno. Bueno, ya nos vamos al pospandemia y ya les prometo que casi voy a acabar. Pues ya, el decreto que emite el presidente el 24 de septiembre de 2010 para decir que se acabó el tema, ahí es la primera vez que se menciona que fue una pandemia, y dice que, bueno, todas las acciones extraordinarias se dan por terminadas, es decir, se concluye la acción extraordinaria en materia de salubridad general y, pues, llama a las autoridades del país a seguir luchando contra el virus. Después viene un acuerdo que le tocó al doctor Curi, porque además estaba como principal responsable en él mismo. O sea, ahorita cuando les hablo de pospandemia, no olvidemos que seguimos teniendo el Reglamento Sanitario Internacional, la Constitución, la Ley General de Salud, pero a estos se adiciona este acuerdo que emitió la secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan, el 31 de julio de 2013, en el que obliga a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a constituir, almacenar y administrar una reserva estratégica que permitiera hacer frente a casos de emergencia por urgencias epidemiológicas o desastres naturales, particularmente cuando dichos eventos rebasen a las entidades federativas. Dice que dicha reserva se tiene que integrar conforme a lo que señale el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, pero después resulta que la compra, la obtención de recursos se va de recursos para obtener insumos para hacer frente a emergencias, se tiene que sujetar a las reglas ordinarias. Y además, pues que va a ser responsabilidad del centro pedir el dinero y además encargarse de que no se caduquen los insumos que se compren. Y luego, bueno, se exhorta a las otras instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud a que brinden apoyo a la subsecretaría, lo cual, es muy bueno la creación de una reserva estratégica y necesaria.
Las consideraciones finales. Pues la mayor parte de las disposiciones emitidas durante la pandemia se pudieron expedir antes. Algunas ni siquiera se referían a la situación, o sea, como pandemia, y otras reiteraban, como ya les dije, el contenido de instrumentos jurídicos que ya existían. El secretario de Salud, como también mencionaba, no puede ser el único facultado durante una pandemia para aplicar medidas de seguridad, especialmente cuando estas no pueden ser de carácter general. La tasa de transmisión del virus AH1N1, la verdad, pues no fue, como ya señaló también el doctor Curi, como nos lo esperábamos, y permitió que se continuaran actividades económicas, gubernamentales, de abasto, entre otras. Pero va a haber casos, como él decía, de enfermedades que a lo mejor no conocemos, que van a impedir que eso pueda ocurrir. Entonces es necesario contar con protocolos para mantener la operación del país, que estén jurídicamente respaldados y que a su vez favorezcan una mayor coordinación entre todas las instancias involucradas. Recuerdo alguna conversación que tuvimos precisamente con el doctor Cosío, el doctor Curi y yo, sobre qué pasaría si no se puede reunir la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues afortunadamente ya hay internet y pudieran tener una sesión virtual. ¿Qué pasaría con el sistema financiero? Si nadie puede salir de su casa, si nadie puede ir al cajero. Esas cosas se tienen que considerar. Los recursos presupuestales para atender emergencias de salud pública y de seguridad nacional, incluidos los procesos de adquisiciones, deben tener reglas especiales. O sea, no pueden seguir siendo considerados como si fuera cualquier otro gasto de rutina. En cuanto al Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que ha demostrado su eficiencia en la atención de muchos desastres, debe fortalecerse e incluirse en la Ley General de Salud. El otro tema que me parece increíble e inaceptable es que las emergencias y urgencias en salud no estén consideradas en la Ley de Seguridad Nacional, por todo lo que ello implica, incluso para los temas presupuestales y de adquisiciones que ya les mencionaba. También sugeriría evaluar la constitución de un órgano específicamente dedicado a atender emergencias y urgencias en salud, como ya lo han hecho en otros países. El ejemplo es Canadá. Finalmente, se requiere una reforma integral en materia de urgencias epidemiológicas ante la constante amenaza de pandemias, así como de fenómenos de la naturaleza. Una vez hecha la reforma, los planes de preparación y respuesta tienen que incluir las disposiciones jurídicas para hacerlo operativo. De lo contrario, se pone en riesgo al personal que instrumenta las medidas. Y también se pueden violentar los derechos humanos de la población. Muchas gracias. Presento a nuestro siguiente ponente, el doctor Cuitláhuac Ruiz Matus. Perdón que lo presente desde acá, pero… es médico cirujano y partero por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y con diplomados en Epidemiología Aplicada, Salud en el Trabajo y Derecho en Salud. Está certificado como especialista en Salud Pública por el Consejo Nacional de Salud Pública. Es profesor titular de la especialidad en Epidemiología del Programa de Residencia de la Facultad de Medicina de la UNAM y profesor de oposición de cátedra de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado como coordinador de enseñanza de la Dirección General de Epidemiología, asesor de las Subsecretarías de Administración y Finanzas y de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. Fue director general adjunto de Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y director de Planeación del Instituto Nacional de Perinatología. Es presidente del Consejo Nacional de Salud Pública y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la que fue presidente durante los años 2011 y 2012 y vicepresidente honorario de la Asociación Americana de Salud Pública. El doctor Ruiz Matus es autor de varios textos especializados en el área de salud pública, destacando su participación como coautor del Manual de Salud Pública, base de las acciones diarias de la salud pública en México y América Latina, y además base también de la formación de muchos especialistas. En el año 2012, del año 2012 a julio de 2013, ocupó el cargo de director general adjunto de epidemiología y desde agosto de ese mismo año se desempeñó como director general de epidemiología hasta diciembre del año pasado. Muchas gracias.
Doctora Mota, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un honor. Doctora Corona, permítame manifestarle que es un honor estar con usted en la academia y con los distinguidos académicos que la acompañan. Muchas gracias por permitirnos hablar. También para el doctor Cosío, un agradecimiento y un fuerte abrazo que ya le daremos en su momento. Para todos ustedes, muchas gracias. Yo voy a hacer la presentación disruptiva de esta sesión. Mis compañeros previos, mis colegas previos, hablaron sobre el título de la sesión. El doctor Curi de plano lo cambió. Y la doctora Mota dijo que quiso cambiarlo, pero no lo cambió por respeto. Bueno, yo tampoco cambié el título, solo cambié la presentación. No voy a hablar de influenza, por la razón. Sé que el simposium está inspirado porque el año pasado cumplimos 100 años de la gripe española, de aquella pandemia de influenza terrible, y este año estamos por cumplir 10 de la pandemia de H1N1. Sin embargo, teniendo dos expertos y actores principales en ese momento, como el doctor Curi y el doctor Cravioto, pues sería redundante hablar de influenza cuando están aquí dos de los muchos protagonistas en ese momento. Yo voy a dar un paso atrás, digamos, desde el punto de vista de dónde vemos la capacidad del Estado mexicano para la respuesta ante emergencias y desastres, y por supuesto, dentro de ellos se incluyen las pandemias. Por eso, más bien adicioné el nombre que me propuso el ministro en retiro, el doctor Cosío, y les voy a hablar de los protocolos de actuación en caso de pandemias, emergencias y desastres. Es decir, hablaremos de cómo el Estado mexicano está en este momento listo, yo digo que sí, está listo para la respuesta ante estos fenómenos. Así pues, primero tenemos que entender que las pandemias no es el único reto al que nos enfrentamos. Nos enfrentamos desde el punto de vista de un aparato de salud pública como el que tiene nuestro país, pues a riesgos que pueden afectar la población y que puede haber cíclicos o previsibles, es decir, de estos de los que nadie se debe decir sorprendido, de los que nadie debe decir es que yo no sabía, es que no lo esperaba. Y ahí hablamos de fenómenos naturales como los ciclones, que hoy pues lo sabemos con mucha anticipación, estamos atentos, aunque algunos nos agarran de sorpresa porque cambian la trayectoria o la intensidad, pero en general tenemos la información a la mano. O inundaciones, o sequías, o las temporadas de calor o frío extremo, o temporadas de invierno sumamente calurosas, como la que estamos viviendo en estos días, este tipo de fenómenos que ya conocemos, o fenómenos que tienen que ver con actividad humana, movimientos sociales prolongados con interrupción de servicios públicos, por supuesto brotes y epidemias como las que están aquí marcadas y que sabemos que existen y que por tanto nos están acechando. Y algunos otros riesgos diferentes como movilizaciones o concentración masiva, como una falla en la cloración de agua. Eso sería un desastre al que un sistema de salud como el nuestro tendría que enfrentarse, o desabasto de insumos o interrupción de servicios. Estos son aquellos que son cíclicos o previsibles. Pero también hay otro tipo que son emergentes, los que no esperamos. Y podemos dividirlos también en fenómenos naturales, los sismos y las erupciones volcánicas. Yo, igual que dice el doctor Curi con la influenza, les puedo asegurar que va a ocurrir otro sismo de la magnitud o mayor de los que recién vivimos hace un par de años. Lo que no sabemos es cuándo, y lo mismo sucederá con las erupciones volcánicas. Ustedes se preguntarán, ¿tenemos un plan de preparación y respuesta ante una erupción volcánica, especialmente la del Popocatépetl? Claro que sí. Y ahí está, y existe, y se actualiza cada que se puede, y estamos atentos a lo que pueda suceder con eso. ¿Qué pasa con la actividad humana? Pues puede haber accidentes relacionados con las industrias. Recuerden el río Sonora, el derrame de lixiviados del río Sonora, que pues nadie lo esperaba y fue una situación que tuvimos que afrontar. Situaciones de bioterrorismo y por supuesto siempre brotes y epidemias. Por ahí existen algunas que ya conocemos y que solo esperamos. Pero la OMS, en sus 10 prioridades publicadas para 2019, una de ellas es la posibilidad de brotes, epidemias o una pandemia por la enfermedad X. Esa es la precisión con la que la OMS obliga a los sistemas de salud a estar preparados.
¿México lo está? Sí. Y permítanme hablar específicamente del sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Y por qué empezar hablando del sistema de vigilancia epidemiológica? Porque son los ojos del país. Hoy, y que quede claro que hoy ya nosotros no estamos al frente de esas instituciones, y voy a comentar, por ejemplo, que ante la situación de sarampión, que está afectando a una buena parte del mundo y sobre todo del mundo desarrollado, que es lo que nos llama tanto la atención y que está relacionado con los temas antivacunas, etcétera, etcétera. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que aquí hay varios de sus protagonistas actuales, tuvo la capacidad de detectar un caso importado en Monterrey. Y ya lo informó, y ya lo tiene aislado, y no hubo casos secundarios. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, por tanto, se convierte en los ojos, en el vigía, en la primera línea del ejército de la salud, que está atenta para defender, digamos, al territorio nacional. Solo recordarles lo que le llamamos esta pirámide de la vigilancia epidemiológica, es para recordarles que este es un sistema que cuenta con una vigilancia convencional, que es la información semanal, que de repente a los ojos poco entrenados podría parecer inútil. Recuerden que esta recoge la información vertida en las hojas diarias del médico y es inespecífica y no tiene nombres y no es confirmada. Sin embargo, esta es la que nos da la posibilidad de tener la alerta temprana. Cuando aquí los expertos epidemiólogos detectan que está ocurriendo incrementos inusuales de enfermedad respiratoria aguda en tal lugar del país, pues agua pasa por mi casa, señores, hay que enfocar ahí las baterías diagnósticas de detección y en su momento las de reacción. O si sucede lo mismo con síndromes febriles, ojo, porque pueden estar habiendo enfermedades transmitidas por vector, por ejemplo. Esa es la importancia de la vigilancia convencional. Pero cuenta también este país, el Estado mexicano, con 24 sistemas especiales, sistemas nominales, con diagnóstico confirmado, que permiten no solo hacer análisis epidemiológico, sino de seguimiento. Solo por mencionar uno, el caso de las enfermedades transmitidas por vector, no solo se vigila la enfermedad, la patología o al paciente, recuerden que vigilamos también la actividad del vector, en este caso de la Aedes aegypti, y podemos adelantarnos y saber dónde está habiendo actividad del vector, e incluso los colegas del INDRE, que por aquí veo a varios y les agradezco, igual que los de epidemiología que nos acompañan el día de hoy, tienen la capacidad de saber si el mosco Aedes aegypti, que está empezando, digamos, a inundar cierta región del país, está en la capacidad o está ya infectado con alguno de los virus que conocemos. Pero estos sistemas especiales no paran ahí. Tenemos hoy la posibilidad, con una necesidad de fortalecer, pero tenemos la capacidad de intercambiar información con Senacica y con la vigilancia animal. Y logramos que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ojo, y cuando digo logramos, digo los mexicanos, el Estado mexicano, tiene como herramienta que el SISBEFLU, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Influenza, pueda activar unidades de salud monitoras de influenza cerca de las granjas donde Senacica nos informa que está habiendo brotes de influenza aviar. Y de esa manera podemos estar conjuntando y, por tanto, potenciando información ante posibles brotes, epidemias o pandemias. Decirles, por ejemplo, que este sistema de vigilancia epidemiológica recibe diariamente información de 25,000 unidades médicas, más de 25,000. Sé que siguen trabajando en incorporar, sobre todo, los consultorios anexos a farmacias, que hoy se están convirtiendo en un punto ciego de la vigilancia epidemiológica. Ya tiene el sistema incorporados más de 5,000 de estos consultores anexos a farmacias, pero es importante seguir y estoy seguro que lo seguirán fortaleciendo. Tenemos una red en el tramo más largo, en la microscopía de tuberculosis y de paludismo, de hasta 627 puntos diagnósticos. De manera tal que este sistema maneja más de 50 millones de registros epidemiológicos por año. Información que se hace pública, que es analizada. México tiene expertos epidemiólogos, los que están hoy al cargo de estas áreas, y estoy seguro que trabajarán por fortalecer este sistema. Pero además no solo sucede eso, miren, por supuesto la vigilancia por laboratorio, que en México no solo es buena, es un ejemplo
a nivel internacional. El Laboratorio Nacional de Referencia se ha convertido en punta de lanza del Sistema Nacional de Salud y en ejemplo incluso en el nivel internacional. Pero ¿qué decir de la vigilancia basada en eventos y del Reglamento Sanitario Internacional? Todos los países que firmaron el Reglamento Sanitario Internacional tienen un Centro Nacional de Enlace. México no es la excepción. Hoy el Centro Nacional de Enlace está trabajando en la Dirección General de Epidemiología, pero comandado desde la subsecretaría correspondiente, con esa importancia que da que toda la cadena de mando esté atento a lo que sucede con el Reglamento Sanitario Internacional. Así pues, los tres grandes componentes de la vigilancia epidemiológica, ya dijimos la convencional, la especial y también la de la mortalidad. Todos ustedes saben que para la salud pública, la vigilancia de la mortalidad pues no es ni más ni menos que el servicio de patología de un hospital. Los que somos médicos, ¿cómo olvidar cuando llegas con tu diagnóstico del paciente que se murió en medicina interna y el patólogo te corrige absolutamente todo? Pues lo mismo sucede con la mortalidad. Ahí es donde te das cuenta qué es lo que realmente está sucediendo. Y les decía yo que tenemos, por ejemplo, la unidad de inteligencia para emergencias sanitarias, donde funciona el Reglamento Sanitario Internacional y donde se vigila no solo lo que pasa en el país, sino en el mundo. De esa manera, los ojos del Sistema Nacional de Salud están cotidianamente, las 24 horas, los 7 días de la semana, sabiendo qué pasa tanto en México como en el mundo. Hoy, el INDRE, que es la cabeza de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que se complementa, ya dije, con los laboratorios de muy alta especialidad que vigilan salud animal, pero lo mismo hace con los que vigilan desde el punto de vista de regulación sanitaria. Y decía el doctor Curi, hace falta enlazarse mucho con los laboratorios clínicos, pues tiene todos estos departamentos y realiza más de 116,000 pruebas por año, recordando que el INDRE no es un laboratorio de maquila, es el Laboratorio Nacional de Referencia, yo diría el laboratorio de laboratorios. Así pues, junto con todo lo que ya comentó el doctor Curi, que se junta el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que está para establecer un blindaje sanitario ante cualquiera de estos eventos, desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica se cuenta con el CONAVE. El CONAVE, que es este órgano colegiado donde las diferentes instituciones y niveles de reacción en los diferentes niveles de gobierno pueden dar sus opiniones y obtener información precisa. El Comité Nacional de Emergencias funciona y lo ha demostrado. ¿Es perfectible? Claro que es perfectible. ¿Va a mejorar más? Seguro que va a mejorar más. Pero eso ha dado al país un blindaje sanitario que ha permitido transitar por diversos momentos difíciles desde el punto de vista de la salud, generando y aprendiendo. El país ha estado siempre atento a este tipo de fenómenos, pero es de un par de décadas, de 3 décadas hacia acá, en que la respuesta ante la posibilidad de pandemias o de urgencias y desastres ha venido sistematizándose. Y hemos aprendido, y hoy tenemos, miren, ante el esquema de atención de pandemias, epidemias y desastres incluye, por supuesto, una coordinación. Lourdes Mota ya nos daba las vicisitudes de los poderes legales que puedan tener estas coordinaciones y todos los asegúnes. Un poco, sobre todo para los alumnos de salud pública que están aquí, tanto de estudiantes de enfermería como de medicina, recordarles lo que hemos repetido siempre. La salud es tan importante que no puede quedar solo en manos de los médicos. Lourdes nos ha dado un marco de cómo la parte legal es un instrumento verdaderamente poderoso. Por supuesto, se tiene que generar un tema de atención médica, de vigilancia epidemiológica, de laboratorio, de vigilancia sanitaria, de salud mental, pero qué decir del saneamiento básico, es un punto verdaderamente importante, de promoción de la salud y comunicación de riesgos, de control de vectores, de comunicación social y administración y finanzas. Control de vectores siempre y cuando sea pertinente técnicamente en el caso que nos ocupe. Les decía yo que yo voy a ser el disruptivo, ya hablé de cómo el Estado mexicano está preparado para la atención de un brote,
de una emergencia prácticamente nacional o incluso de una pandemia. Solo les voy a platicar rápidamente qué sucedió, por ejemplo, en los recientes sismos del 2017. Recordar que el operativo federal inició desde el 8 de septiembre, posterior al primer sismo, y después resentimos 2 sismos más que terminaron con muchos daños más en el país. Llegamos a tener más de 200 refugios activos con más de 20,000 personas albergadas. Eso significa un estrés para el sistema de salud verdaderamente importante, no solo para la vigilancia, sino para la prevención de infecciones de transmisión sexual, para la prevención de embarazos no deseados y para las acciones de salud mental que hemos ido aprendiendo con el tiempo la necesidad de hacerlos. Se movilizaron más de 30,000 profesionales de la salud y en total se otorgaron casi 300,000 consultas en ese tiempo. Y el Estado mexicano responde tanto en los niveles cupulares, legales, administrativos y de toma de decisiones, como en el campo de acción. Ahí pueden ver ustedes como personal de la Secretaría de Salud, no voy a decir los nombres porque están protegidos por el INAI, están colocando carpas para generar un albergue en Juchitán. En ese momento el doctor Curi estaba al mando de todos los operativos en el país, porque no solo fue Juchitán. Un albergue que funcionó durante todo ese tiempo, en el que no tuvimos un solo brote, pero también resulta que el sistema resiente daños, como que el Hospital General de Juchitán, que es el centro económico de toda la zona del Istmo, quedó completamente inservible. Incluso después hubo que derrumbarlo. Y en ese momento el Estado mexicano respondió con un centro de atención médica solidaria universal que sirvió mucho, que siempre se oyó muy bonito y que no era más que un hospital móvil en un campo baldío. En un campo baldío que además se inundaba. En un campo baldío que además, si no se inundaba, nos llenaba de polvo. Pero era el momento del desastre y el momento en que el Estado mexicano diera la respuesta que el pueblo esperaba. Aquí ven ustedes fotografías del hospital móvil y solamente decirles números muy, muy rápido. No los voy a leer todos, no se preocupen, no se asusten, no se duerman. De vigilancia epidemiológica visitamos casi 500,000 casas. Casi 60,000 sobres de vida suero oral. Se entregaron casi 190,000 dosis de vacuna. Todo durante las semanas que duró la contingencia. En protección contra riesgos sanitarios, casi 110,000 acciones. En control de vectores, más de 620,000 acciones preventivas. Estos fueron los daños que sufrió toda esta zona del Istmo de Tehuantepec. Y que gracias a que tenemos un Estado mexicano con la capacidad de responder ante emergencias, desastres, pandemias, hoy el saldo es que, además de, desgraciadamente, el número de muertos que hubo, consecuencia directa del terremoto, no tuvimos un solo brote epidémico y no tuvimos muertes que lamentar como consecuencia sanitaria de esas acciones. Las reflexiones finales, si me lo permiten: los desastres y las epidemias siempre han acompañado al ser humano y por tanto nos seguirán acompañando. La actividad humana ha modificado su impacto por cambios en la ecología y distribución de la población. México tiene amplia experiencia de enfrentarlos y estoy seguro que van a mejorar esa posibilidad de respuesta en los próximos años. Es necesario, pues, anticiparse siempre, pero también actuar después y no olvidar lo que ya sucedió. Recordar que las buenas noticias son noticias. Desgraciadamente no vi en ninguna periódico a 8 columnas que dijera: exitoso operativo, no existieron brotes ni problemas sanitarios. No lo vi, no sé si ustedes lo vieron. En salud pública especialmente, las buenas noticias no son noticias. México cuenta pues con este aparato. Yo quisiera dejar ahí una reflexión y más que nada una provocación. El tema de hoy fue pandemias. ¿Será que estamos listos también para responder ante pandemias como las de las enfermedades crónicas no transmisibles? Como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. O lo que diría el doctor Roberto Tapia,
académico también de esta Honorable Nacional de Medicina. Ante la pandemia de estilos de vida, mala alimentación, sedentarismo y malos hábitos, hablando especialmente de tabaco, alcohol y drogas no lícitas. De manera tal, pues, que la conclusión que yo quiero dejar con ustedes es: el Estado mexicano tiene las fortalezas, estoy seguro que van a incrementarse, que van a mejorarse, pero el trabajo coordinado y multidisciplinario hace que un Estado como el mexicano pueda dar estas respuestas que en muchas ocasiones han sido ejemplo a nivel internacional, y estoy seguro que lo van a seguir siendo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, doctor Ruiz Matus. Bueno, dado que esta noche no nos pudo acompañar como estaba previsto el señor secretario de Salud, procedo a presentar a nuestro último ponente, el doctor Miguel Betancourt Cravioto, quien es director de Soluciones Globales de la Fundación Carlos Slim. Es médico pediatra, además de maestro en Planeación, Políticas y Finanzas en Salud y doctor en Salud Pública por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. El doctor Betancourt trabajó por más de 10 años en la Secretaría de Salud, en donde ocupó cargos operativos y directivos en vigilancia epidemiológica, así como en emergencias y desastres. Se desempeñó también como director de Prevención y Protección de la Salud en los servicios de salud en el estado de Yucatán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y profesor tutor a nivel doctorado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha publicado artículos científicos en revistas mexicanas e internacionales en temas como emergencias en salud pública, dengue, enfermedades desatendidas y vacunología. Actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Adelante, doctor Betancourt. Muchas gracias, doctora Corona, con el permiso de la mesa. Quiero agradecer al doctor Cosío por la excelente idea de generar este foro y por supuesto la invitación para estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, este último tema trata de ser una especie de conclusión. Sí nos pusimos un poquito de acuerdo, como debe de ser. Y la idea es hablar, al final de cuentas, de una mezcla de cuestiones que existen hoy, documentos, evidencias, pero también de recuerdos y experiencias. Justo cuando estaba yo empezando a preparar la ponencia de esta noche y empecé a ver en el archivo, justo en febrero de 2009, exactamente hace 10 años, estuvimos aquí el doctor Curi y un servidor convocados en un foro que organizó el doctor Juan Ramón de la Fuente, precisamente para hablar de los grandes retos internacionales en salud y su impacto local. Entonces es muy interesante ver cómo en esa ocasión estábamos en este mismo foro presentando el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Pandemia de Influenza, que era un trabajo que tenía ya para ese entonces 8 años, que había empezado como un proyecto para trabajar la amenaza del bioterrorismo a partir de las experiencias de septiembre 11, el brote de ántrax y demás, que después tuvimos la primera oportunidad de probar en vivo con la epidemia de SARS, y de ahí entonces el ir trabajando cada vez más y aprendiendo tanto pues de la nada un poco, ¿no? Un poco creando sobre la marcha, pero también aprendiendo de la experiencia de otros países, de grupos como el que ya se mencionó, el Grupo Global para la Seguridad en Salud. Llegamos entonces a 2019 y hace una semana, seguramente ustedes lo vieron, la Organización Mundial de la Salud publicó estas 10 grandes amenazas para el futuro de la salud pública global, y ahí ven ustedes en tercer lugar la influencia pandémica. Sin embargo, si bien la influencia pandémica es, digamos, el origen de la pandemia que todos traemos en mente cuando tocamos este tema, no nada más es la pandemia de influenza la que nos debe de preocupar, porque hay otras dentro de estas 10 principales causas. Bueno, el VIH es una pandemia también, pero la contaminación ambiental y el cambio climático son importantes determinantes para la ocurrencia de pandemias. La resistencia antimicrobiana, que se está convirtiendo en una de las grandes amenazas que tiene la especie humana para su supervivencia. El ébola y otros patógenos de alto riesgo, el rechazo a la vacunación, y entonces el panorama se ve más o menos así.
No es nada más la pandemia de influenza, no es nada más la experiencia que hemos tenido. Son todas estas grandes amenazas para las que debemos de estar preparados. Y los agentes infecciosos no los vamos a leer, ¿no? Pero vean toda esta lista de enfermedades con riesgo pandémico. Algunas que ya han sido y han provocado pandemias en nuestros tiempos y otras que pueden ser el origen de futuras pandemias. Y son, como pueden ver ustedes, una mezcla de enfermedades reemergentes, enfermedades que ya han sido controladas pero que siguen ahí al acecho, como puede ser la viruela, una discusión que cada año en la Asamblea Mundial de la Salud se tiene, si destruimos por fin los últimos remanentes que están ahí guardados de viruela o si los seguimos guardando por lo que pueda pasar. A partir de estas 10 grandes amenazas, la Organización Mundial de la Salud estableció este 13º Programa General de Trabajo para el periodo 2019-2023. Y hablando específicamente de la pandemia de influenza y de los temas pandémicos, tenemos estos 3 puntos. Y ya hemos mencionado en algunas de las presentaciones previas el Reglamento Sanitario Internacional, yo voy a entrar en un poco más de detalle, pero básicamente el Programa General de la OMS para este periodo habla de aumentar en los países las capacidades que nos requiere el Reglamento Sanitario Internacional y de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Específicamente, alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos que ya existen, tanto para la salud de los países como para la salud global en su conjunto. Y de manera muy importante lo expresan ahí, el aumentar la cobertura vacunal contra cólera, fiebre amarilla, meningitis e influenza pandémica. Este es el Reglamento Sanitario Internacional, es la portada de la 3ª edición, que como ya se dijo, se publicó en 2005, y este acuerdo de casi 200 países que de alguna manera nos obliga a responder y a cumplir con una serie de requisitos para que de manera global, de manera planetaria, podamos responder a riesgos agudos a la salud pública global. Habla de manera muy importante de algo que vivimos en México muy claramente en 2009, que fue el que nos cerraran puertos, aeropuertos, que tuvieran a connacionales cuarentenados adentro de aviones en Shanghái, que hubiera una pérdida sensible de los turistas que visitaron nuestro país. Entonces, algo que el Reglamento Sanitario Internacional busca y que no ha sido necesariamente eficaz en lograrlo, es el limitar la diseminación de riesgos de salud entre los países, pero balanceando con el no causar alteraciones a los viajes internacionales y al comercio mundial a través de restricciones exageradas. Desde el 15 de junio de 2007 está en operación. De alguna manera tuvimos la fortuna de participar en la integración del punto de enlace para el Reglamento Sanitario Internacional en la Dirección General de Epidemiología y al final de cuentas el ser un país que es parte del Reglamento Sanitario Internacional y que digamos, nos regimos en aspectos de salud global bajo este reglamento, pues tenemos esta obligación de notificar a la OMS de brotes de ciertas enfermedades y ciertos eventos de salud pública, y tiene 3 grandes pilares que son la vigilancia epidemiológica, las estrategias de alerta temprana y las herramientas para una respuesta oportuna y efectiva. Específicamente en la parte de vigilancia de enfermedades, ya el doctor Ruiz Matus nos hablaba de manera muy explícita de cómo nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tiene la capacidad precisamente para detectar, evaluar y notificar eventos, pero además aquí con una responsabilidad hacia el resto del mundo de decir algo está pasando y lo hacemos del conocimiento de los demás, de manera que se pueda constituir esto que el reglamento marca como una emergencia de salud pública de importancia internacional. No pretendo que lean esto, pero esto precisamente es el diagrama de flujo que se utiliza para llegar a decidir si un brote, si una situación epidemiológica es una emergencia epidemiológica de carácter internacional. Y vamos a ir viendo sus elementos, ¿no? Primero nos habla de enfermedades. Y entonces dice, si presentas viruela, polio, influenza, ustedes lo pueden ver ahí, todas estas enfermedades que incluso ya se han reafirmado en este plan de trabajo de la OMS para los próximos periodos,
o, como decíamos también, la enfermedad X, ¿no? Un evento epidemiológico de origen desconocido. No sabemos qué es, pero está matando gente, está enfermando gente, está saturando los servicios de salud. Y entonces empiezan estas preguntas que afortunadamente en la salud pública tenemos herramientas para contestar de manera no nada más cualitativa, sino cuantitativa, como cuál es su repercusión en términos de salud pública, si esto es una cuestión inusitada o imprevista o es consecuencia de algo que ya se venía gestando, si hay un riesgo significativo de propagación internacional. Vamos a pensar si es una enfermedad transmitida por vector, a lo mejor se puede limitar o controlar, pero si es una enfermedad que se transmite de manera fácil de persona a persona, pues entonces estamos en problemas. Y entonces viene la pregunta, si tendremos que establecer restricciones a viajes y comercio derivados de este suceso, y entonces es cuando llegamos a la parte de abajo de la forma, que dice el evento se notifica de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional como un evento potencialmente emergencia de carácter global, y entonces es cuando viene una declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, y ahí vienen muchas discusiones y muchos pleitos y jaloneos que hace que la decisión no necesariamente se tome en el momento adecuado. Bien, una vez que se define esto y se hace la notificación, entonces tenemos que hablar de la capacidad de respuesta, que es el poder actuar de manera pronta y eficaz en estos riesgos para la salud pública de carácter global, y hay dos objetivos. Uno es, en el caso de que el riesgo o el evento o la pandemia vengan de fuera, pues retrasar su llegada al padecimiento del padecimiento al país. El doctor Curi siempre fue muy enfático, ¿no? Por ejemplo, de decir, me acuerdo mucho en alguna plática sobre Zika o chikungunya o alguna de las tantas enfermedades, que decía, pues, la pregunta no es si va a llegar, sino es cuándo, ¿no? Pero de que va a llegar, y lo que tenemos que hacer es estar preparados para detectarla y de esa manera retrasar esa invasión de ese riesgo a nuestro país. Y una vez que la enfermedad está asentada en el territorio, pues entonces reducir la velocidad de diseminación, y esta gráfica que él presentaba también, en donde utilizar estrategias para que esa curva epidémica en color morado podamos reducirla, y con esto reducir el impacto en la sociedad y en los servicios de salud. La pirámide de respuesta o de herramientas que tenemos disponibles, pues tiene, por supuesto, una punta del iceberg o una punta de la pirámide de intervenciones médicas. Ya hablábamos de que las vacunas no necesariamente son la mejor respuesta una vez que el problema ya se suscitó, pero tenemos medicamentos, atención médica, aquí el tema de capacitación continua, el equipo para proteger al personal. Habitualmente las primeras víctimas de este tipo de sucesos son precisamente los profesionales de la salud, entonces tenemos que tenerlos preparados para ello. Y me brinco la parte en medio. Esta parte de mantener el funcionamiento de la sociedad, y que, como decía el doctor Curi, nos fue tremendamente frustrante el que, a pesar de tener un acuerdo del Consejo de Salubridad General, convocáramos a la Secretaría de Gobernación y nos mandaran al jefe del Departamento de los Servicios Médicos, que era un doctor con muy buenas intenciones, pero pues que su trabajo era que cuando a alguna secretaria en la Secretaría de Gobernación le dolía la cabeza, pues le daba una aspirina, ¿no? Pero que en un momento dado de decir, bueno, ¿cómo funciona la Secretaría de Gobernación? ¿Cuáles son los procesos esenciales de la Secretaría de Gobernación que no pueden suspenderse a pesar de que se cierre el resto del gobierno? Pues decían, no, pues yo no soy la persona indicada, ¿no? O en la Secretaría de la Defensa y Marina, que inmediatamente cuando llega un oficio de la Secretaría de Salud, directamente se pasa a Sanidad Militar o a Sanidad Naval sin leer que esto estaba dirigido al Estado Mayor, ¿no? Entonces, esa parte de mantener el funcionamiento de la sociedad todavía dista mucho. Creo que no estamos listos y debemos seguir trabajando, y por supuesto en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil. Y en medio están estas medidas de salud pública, que son estas intervenciones no médicas, que son en su gran mayoría muy baratas, costo efectivas, tan sencillo como no saludarnos de mano, pero que tienen un impacto brutal en el control de este tipo de pandemias.
Les decía yo que iba a estar mezclando la experiencia de lo que vivimos y de lo que trabajamos en el plan de pandemia con esto que está ocurriendo ahora. Y entonces hablar de un concepto que es la escala de incidente, que es una serie de pasos que hablan de cierta gravedad en una situación, en este caso de las fases que la OMS establecía en su momento como prepandemia, alerta pandémica y pandemia, y nosotros entonces las adaptamos a una serie de actividades de preparación en México, en donde todo lo que era prepandemia, es decir, el momento que hoy vivimos, hoy estamos en prepandemia, ¿no? La pandemia puede empezar mañana o puede empezar dentro de 6 años o puede empezar dentro de 20. Entonces, todo el tiempo que hay de aquí a que ocurra la pandemia es prepandemia, y ahí lo que hay que hacer es estar preparándonos y estar constantemente ejercitando nuestro sistema. Curiosamente, cuando nosotros establecíamos los escenarios de riesgo pandémico para México, siempre decíamos, bueno, pues las fases de alerta pandémica de la OMS, que se presentan casos de una nueva enfermedad, empieza la transmisión de persona a persona, viene ya brotes mayores con transmisión todavía limitada, era para nosotros una alerta pandémica, y después entrábamos ya a la fase de pandemia, en donde empezábamos con casos de influenza pandémica en alguna parte del mundo, excepto en nuestro país, casos de influenza pandémica ya confirmados en México, es decir, ya había llegado la enfermedad al país, y después la fase de recuperación. Siempre pensamos que el escenario más poco probable era que directamente de la alerta pandémica pasaríamos a casos confirmados en nuestro país, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que el escenario estaba ahí, y en los ejercicios que se hicieron se probaron. Ahora, otra imagen que no pretendo que lean, porque incluso son documentos que tienen casi 10 años, y es impresionante ver cómo la resolución de este PDF ya no la podemos leer. O sea, ya no, por más que traté de hacer todo lo posible, literalmente no sé lo que dice ahí. Pero lo que sí les puedo decir es que para cada una de las líneas de trabajo del plan que presentaba el doctor Curi, teníamos actividades específicas para cada una de esas fases que veíamos en la escala de incidente, ¿no? En coordinación, en vigilancia, en reserva estratégica, en atención médica, etcétera. Entonces, tratando de traducir eso a lo que hoy hemos aprendido y a lo que hoy estamos trabajando, pues tenemos estas acciones de lo más importante que es en el periodo prepandémico, junto con el estar capacitando al personal y que el personal tenga siempre la sospecha diagnóstica de que algo diferente, que algo fuera de lo común está ocurriendo, es el saber que nuestro sistema de detección, nuestro sistema de inteligencia está a punto, ¿sí? Y que y que conocemos perfectamente nuestra línea basal, el status quo, nuestras curvas epidémicas de las diferentes enfermedades, que nuestro personal de sanidad internacional en aeropuertos, puertos y fronteras está capacitado, está activo, sabe cómo reaccionar ante una situación, cómo estudiar una posibilidad de un brote, para que en el momento del periodo pandémico, a través de no nada más las notificaciones formales, sino también las notificaciones informales, la búsqueda de datos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las páginas web, nos ayuden siempre a tener un control. Hay datos y hay experiencias de cómo, si uno ve lo que la gente está buscando por internet, se puede adelantar hasta 2 o 3 semanas a un brote de alguna enfermedad infecciosa. Entonces, el estar en ese análisis constante de la información, en la búsqueda intencionada de los posibles riesgos y en el trabajo sobre todo en el trabajo de desinfección y de cuidado de aquello que entra y sale del país, como lo dicta el Manual de Vigilancia Sanitaria Internacional. Bien, entonces, digamos, estas medidas que vivimos y que recordamos mucho del 2009, ese fin de semana del puente del 1 al 5 de mayo, en donde pues se cerró prácticamente la actividad pública, en donde empezamos a trabajar estas cuestiones de aislamiento, de cuarentena, el cierre de instituciones, los que reclamaban que por qué, que el comercio, el hotel, etcétera.
Entonces, pero al final de cuentas sabemos y hay evidencia científica de que las medidas de distanciamiento social son esenciales para poder controlar una situación de brote pandémico. Ya veíamos el tema legislativo y coincido en que uno de los grandes retos pues es el cómo vamos a realmente actuar en cuanto a aislamiento o cuarentena, ¿no? El doctor Curi nos comentaba de un decreto, ¿era? Un acuerdo en donde se otorgaba la autorización y la autoridad para que con ayuda de la fuerza pública se pudiera establecer una situación de cuarentena en un momento dado, en una aeronave, en una persona, en una familia. Por supuesto, algo que el Reglamento Sanitario Internacional y en consonancia con nuestras leyes maneja siempre es el tema de cuidar los derechos humanos, el respeto a la dignidad de las personas en todo momento. Bien, concluyo con estas tres reflexiones. Realmente las pandemias son eventos que conllevan un riesgo grave para la supervivencia de la especie humana. Y pueden ustedes leer y decir, qué exageración, ¿no? Pero la verdad, cuando vemos, digamos, lo que pasó en el 2009, podemos decir que nos salió barato, ¿no? Pero cuando vemos las tasas de letalidad de influenza aviar y el ver que una de estas enfermedades pudiera presentarse ya en una situación de transmisión humano-humano sostenida, sería catastrófico. Vivimos hoy en este concepto que se llama aldea global, ¿no? Que lo que significa es que ya estamos tan interrelacionados y tan intercomunicados que es como si viviéramos en un pueblito de 7,000 millones de personas y no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados, pero que al final de cuentas estamos tan cerca como un tiro de piedra. Y por lo tanto es necesario mantener siempre actualizados nuestros planes de preparación y respuesta. Si fuéramos bomberos, no nos brincaría esto, no nos sorprendería, porque los bomberos, ustedes los pueden ver, tienen sus campos de entrenamiento, hacen sus ejercicios, prueban escenarios, prueban nuevas tecnologías, y eso también lo tenemos que hacer en el campo de la salud pública, porque esa es la única forma de enfrentar de manera eficaz las amenazas que se presentan. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa, ya no tenemos desafortunadamente tiempo para comentarios y preguntas en un tema tan relevante como el que ha coordinado el día de hoy la doctora Lourdes Mota Murguía. Muchas gracias, doctora. Al doctor Pablo Curi, al doctor Cuitláhuac Ruiz y al doctor Miguel Betancourt Gravioto, igualmente. Solicitamos que si ustedes tienen comentarios o preguntas, también quienes nos están viendo en tiempo real, nos las envíen vía internet para hacerlas llegar a la coordinadora y podamos responder lo más pronto posible. Igualmente les invitamos el próximo miércoles a una sesión por demás interesante que es el médico general. Esta es la sesión conjunta con el Comité Normativo Nacional de Medicina General. Sería muy importante que la mayoría de ustedes y de los académicos asistieran, porque estamos viviendo momentos en los que se pone en duda la vigencia de ciertos comités, como puede ser el CONASEM y podría llegar también al CONAMEG. De tal manera que esperaríamos tener una discusión y comentarios interesantes para ese tema y para poder responder de manera adecuada. Les agradecemos mucho su presencia, que tengan buena noche.